Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que el día de hoy otra vez estén listos para aprender. Esta sesión es un poquito diferente porque se me ocurrió compartirles un juego que a mí me funcionó mucho en clase para ayudar a mis alumnitos a que identificaran las muestras histológicas. Yo sé que muchas veces es más sencillo la parte teórica donde leemos y repasamos la teoría de la histología y luego en la parte práctica ver las imágenes e identificar lo que ya leímos, pues no siempre es sencillo. Entonces, pues me pareció interesante compartirlo y creo que les puede ser de mucha utilidad. Pueden ponerle pausa al video y esperar los segundos que doy extra para responder las preguntas y después les doy la explicación y los tips para identificar esas imágenes. Quiero aclarar que la mayoría de estas imágenes no son mías, las utilicé de muestras que tiene el laboratorio donde trabajo, pero algunas también las saqué de algunos microscopios o atlas virtuales que se encuentran en internet que ustedes también pueden revisar para ver más muestras y estudiar. De todas formas, les voy a dejar en la cajita de descripción los links de todos estos atlas y microscopios que les pueden ser de utilidad. Espero que les guste y vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. Tenemos 5 columnas y 3 hileras que nos van a ayudar a identificar las distintas opciones que tenemos para las preguntas. Entonces la primera va a ser glándula con secreción serosa. Bueno, pues la respuesta es 1A. Recuerden que la secreción serosa va a hacer que los acinos se vean como si fueran pizzas. Vamos a ver pues la basofilia basal de la célula por los núcleos y el RER y la acidofilia apical porque tiene pues los gránulos de secreción. Entonces parecen como si fueran pizzas. Ahora, quiero que vean esta imagen. Parecen que las dos son similares, ¿no? Se podrían decir tal vez que son del mismo órgano o están en la misma localización o son de dos zonas diferentes. Bueno, pues en realidad son de dos órganos diferentes, lo cual nos lleva a un histotip para diferenciar entre páncreas exócrino y parótida. Recuerden que páncreas va a tener unas células que se llaman células centroacinares, como vemos en la imagen de la izquierda. Esta va a ser una diferencia pues muy característica a comparación de la parótida. Además de que en el páncreas, cuando vemos cortes donde también se ve la porción endocrina, podemos ver en la línea punteada cómo se sombrea lo que es el islote de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas. En el cambio, en la parótida vamos a ver que generalmente hay mayor cantidad de conductos, como vemos en los círculos de la imagen superior derecha, y también podemos ver algunas secciones de tejido adiposo, además de que generalmente hay tabiques fibrosos un poco más notorios en la parótida para diferenciarlas. La verdad es que esta no es una regla, no siempre se cumple y a veces hay muestras que pueden ser pues demasiado iguales y que nos va a costar muchísimo o que solamente un experto en el tema podría diferenciarlas. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿qué muestra tiene el contenido mucoso resaltado? Bueno, pues la respuesta es 2F. Recuerden que existe una tinción denominada PAS o ácido periódico de Schiff por sus siglas en inglés que va a teñir como de color rosa o magenta los carbohidratos. En este caso, esta glándula tiene un contenido mucoso que está hecho de carbohidratos y por eso se ve como rosa la región donde está la secreción. Y en la parte basal pues podemos ver esos núcleos como aplanados por todo ese moco que los está aplastando. Entonces quitamos esa opción y vamos con la siguiente pregunta. Esta es una muestra donde se ve una glándula mucoserosa. La respuesta va a ser 2A. Esta glándula mucoserosa también se denomina mixta. Recuerden que tiene un componente mucoso y uno seroso. Por parte del mucoso pues vemos como esa nubecita que tiene la secreción mucosa apical grande y que se ve pálida, y en la parte basal tiene los núcleos aplastados y alargados. También vemos ese componente característico que es la medialuna serosa, que vemos pues el componente seroso que va a desembocar en los conductos de la glándula mucosa. Vemos como ese cachito de la pizza que veíamos inicialmente. Pasando a la siguiente pregunta, esta suena fácil. ¿Qué muestra nos deja ver una glándula unicelular? La respuesta es 1B. Como les decía, esta está fácil. La única glándula unicelular que existe en el cuerpo humano va a ser la célula caliciforme. Se llama así pues porque tiene como apariencia de un cáliz. Vemos en la parte apical su secreción y en la parte basal sus núcleos. En la imagen inferior derecha podemos ver una
muestra en un microscopio electrónico de transmisión que fue coloreada en a computadora, donde podemos ver súper bien las células del intestino, cómo se ven la secreción de las células caliciformes con sus granulitos de secreción, vemos apicalmente las microvellosidades y pues está padrísima esa imagen. Siguiente pregunta. Esta es una glándula, ojo, este es de tipo endocrino, que va a tener un patrón en cordones. La respuesta es 13. Recuerden que la muestra que estamos viendo de hígado justamente, pues es una glándula que tiene una estructura en cordones. Vemos esas tiritas de los hepatocitos, que son las células principales de este órgano tan importante, que básicamente es pues el laboratorio del cuerpo. Y bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Esta es una glándula que tiene un tipo de secreción apocrina. La respuesta es 1D. Esta es una de mis imágenes favoritas, me parece muy bonita porque está teñida con masón. Esta es una glándula con una secreción apócrina. Recordemos que esta va a secretar, como la mnemotecnia que puse en la parte de abajo, de a poquito. Es decir, que pues solamente secreta cachos del citoplasma junto con la secreción, un poquito de membrana apical, y entonces en las células se ve como si trajeran un sombrerito. Así es como podemos identificar mejor este tipo de glándulas cuando vemos en la luz de la glándula las células con su sombrerito. Aquí quise agregar más imágenes para hacer énfasis en la diferencia entre dos tipos de secreción, que va a ser la apócrina y la merocrina. Del lado izquierdo vemos una glándula apócrina. Vemos pues todos esos sombreritos en las células, además de que las glándulas tienen una luz mucho más grande e irregular. Mientras que del lado derecho vemos la secreción merocrina. En esta pues las glándulas van a tener una luz más chiquita, más regular, y vamos a ver que incluso tienen un epitelio cúbico estratificado, que como veíamos en el video de tejido epitelial, pues esos epitelios en realidad no son tan comunes. Y bueno, todas las muestras están teñidas con el precioso tricrómico de masón. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, esta es una glándula de tipo sebácea. La respuesta es 1F. Esta es una glándula que se localiza a nivel de piel. Esta tiene un tipo de secreción holócrina, es decir que pues la célula sufre apoptosis y se va toda junta como parte de la secreción, y pues vemos en la parte más apical con el circulito amarillo como ya a esa altura pues las células ya ni siquiera tienen forma, ya no tienen núcleo, están todas hechas como un cochinero ahí. Con la flecha color azul podemos ver otro tipo de glándulas, que son las glándulas merocrinas, que también se localizan en la piel y son de otro tipo de secreción. Pregunta que sigue. Esta es una muestra donde vemos una glándula de tipo endocrino que tiene una estructura de manera folicular. La respuesta es 2C. Esta es una glándula tiroides. Creo que la glándula tiroides es uno de los patrones histológicos más inconfundibles de todos. Es como los eritrocitos. En cuanto lo ves, sabes perfectamente qué estás viendo. Porque es muy clásico y no lo confundes con nada más. Esta tiene un patrón folicular. Con la línea punteada pueden guiarse para ver cómo cada folículo individual está rodeado por su propio epitelio. Parece ahí como si hubiera muchos epitelios estratificados, pero en realidad cada folículo tiene su propio epitelio cúbico simple. En esa muestra no se ve tan cúbico, pero créanme que así es la mayor parte del tiempo. En el centro podemos ver pues este como componente muy eosinófilo, muy rosita, que está rodeado por ese epitelio, que es la zona del folículo donde se encuentran todas esas hormonas tiroideas que pues tienen 1001 funciones en el cuerpo. Ahora, esta es una glándula exócrina que va a tener una estructura tubular simple. La respuesta es 1C. Vemos una glándula que es tubular y que es simple porque no está ramificada, no tiene varios conductos ni varios adenómeros. Yo la asemejo mucho, por ejemplo, a uno de esos tubos de ensayo, porque recordemos que pues estamos viendo muestras que en realidad son tridimensionales, ¿no? Que obviamente por el corte las estamos viendo planas, pero que en el cuerpo pues sí tienen distintas profundidades. Vemos con la flechita amarilla pues la inconfundible célula caliciforme, y del lado izquierdo están algunas de las formas en las que se pueden clasificar las glándulas tubulares. Está la primera, que es la tubular simple, la segunda es la tubular enrollada y la tercera es una tubular ramificada.
Retomando ese punto de que en realidad las muestras las estamos viendo planas, pero en el cuerpo humano son tridimensionales, debemos de recordar que muchas veces podemos ver patrones diferentes cuando en realidad estamos viendo la misma muestra. Es simplemente que el corte se hizo a una altura diferente. Si tomamos de ejemplo ese tubo de ensayo, si vemos la línea punteada verde, pues ese sería un corte longitudinal que nos mostraría la imagen del lado derecho en el caso de estas fosas que se encuentran a nivel de intestino grueso. Y en cambio, si vemos la línea punteada roja, pues ese es un corte transversal, que si lo viéramos como desde arriba se vería diferente. Eso nos mostraría un patrón como el de la imagen izquierda, que parecen como florecitas, pero que en realidad son las mismas glándulas. La siguiente es una glándula acinar ramificada. La respuesta es 3A. Ya hemos visto una imagen similar a esta porque esta es una glándula de tipo holocrino que se puede encontrar a nivel de piel porque también es una glándula sebácea. En este tipo va a ser para ejemplificar las distintas estructuras que existen. Ya vimos las tubulares, las acinares son como un saquito y pues vemos las distintas distribuciones. Hay acinar simple, ramificada como la segunda y la tercera que es una combinación porque vemos ahí como partes tubulares a los lados y partes acinares en la parte inferior. En la siguiente pregunta vamos a hablar de una glándula endocrina que va a tener una arquitectura pues como con distribución en conglomerados. La respuesta es 3D. Esta es una de mis imágenes favoritas de toda la vida, además de uno de mis órganos favoritos. Les presento a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, que es la señora reina del sistema endocrino, que va a controlar pues todas las hormonas que existen. Vemos que está distribuida, como decíamos, en conglomerados que son como acúmulos de células. De hecho, esta distribución es la misma que también tienen los islotes de Langerhans en páncreas que revisamos en las primeras preguntas. Vemos algunas células con distintas tonalidades, unas por ahí como azules que se denominan basófilas y unas como más rojitas que se denominan acidófilas, que pues van a tener distintas funciones con distintos tipos de secreción. Y pues nada, la verdad es que son imágenes preciosas y me encanta ver estas muestras. Ya casi terminamos. Esta pregunta también está sencilla porque ya revisamos esta distribución anteriormente. Esta es una glándula exócrina que se presenta en acinos mucosos. La respuesta es 2B. En esta pues podemos ver cómo se distribuyen estos acinos mucosos, decíamos como si fueran nubecitas. Ya los vimos teñidos con paz y aquí los vemos en arcilla normal. Vemos pues esa sección donde se ve la secreción pálida de los acinos mucosos, que acuérdense que es muxina, y vemos los núcleos basales que se ven pues aplanados, alargados porque la secreción los está aplastando. Siguiente pregunta, igual es súper fácil porque ya vimos varias muestras de esto. Una glándula holocrina. La respuesta es 2D. Volvemos a ver aquí otra vez una glándula sebácea de las que se encuentra en la piel con una secreción de tipo holocrina. O como la mnemotecnia que les puse abajo, todocrina. Es decir, que va a secretar todo. Se va a llevar tanto la célula completa como la secreción. Vamos a ver pues esas zonas como donde ya se ven todas las células apelmazadas, ya no se ven bien los núcleos, ya ni siquiera están bien delimitados sus citoplasmas, porque pues están sufriendo apoptosis y se secretan completamente. Y bueno, así llegamos a la última pregunta, solo nos quedan 2 opciones. También hablamos de la arquitectura de las glándulas exócrinas, esta vez es una tubular enrollada. Y bueno, la respuesta es 3B. Estamos viendo endometrios, son unas glándulas endometriales que su arquitectura histológica va a variar dependiendo de la fase, ya sea proliferativa o secretora en la que se encuentre. Ahora, yo sé que puede parecer que no son tubulares enrolladas y sé que este esquema tampoco es de tubular enrollado, pero lo utilicé para ejemplificar esta situación. Recuerden que, como veníamos diciendo, pues las glándulas y en general los órganos del cuerpo no son estructuras planas, son tridimensionales. Entonces, dependiendo de la altura que hagamos el corte, pues es como se van a ver los distintos patrones histológicos que podamos encontrar de una misma muestra. Y bueno, siguiendo con este punto, ahora revisando la muestra que estábamos viendo, podemos ver que realmente son tubulares enrolladas, simplemente que por el corte transversal que se hizo de esta glándula, pues no se ve de la misma manera que si se hiciera, por ejemplo, un corte longitudinal. Y bueno, para terminar les quiero enseñar esta imagen, que en realidad no tenía mucho que ver con glándulas, pero que la puse porque ya no me quedaban imágenes.
pero nos sirve para repasar la parte de los epitelios laminares. Vemos que es un epitelio plano estratificado porque vemos en la capa más apical, la que está más lejos a la membrana basal o más cerca a la luz del órgano, como quieran verlo, que se ven células alargadas y planas. Entonces es un epitelio plano, que es su primer nombre, y su segundo nombre se da por el número de capas, pues ahí definitivamente hay más de una capa, entonces es un plano estratificado. En la última capa vemos todavía núcleos, por lo cual pues evidentemente no tiene estrato córneo. Me gusta esta imagen porque aquí podemos ver 3 de los 4 tejidos más básicos. Si se acuerdan, en tricrómico de Masson vamos a ver teñido la colágena, que es parte del tejido conjuntivo, de color azul, y recordamos la regla histológica que debajo de todo epitelio siempre hay una membrana basal y debajo de membrana basal siempre hay tejido conjuntivo. Entonces ese que vemos ahí es el tejido conjuntivo, y todavía más abajo podemos ver un tejido denominado muscular que en Masson también se va a teñir con un color como rojito.